le habla a la iglesia de Corinto y le dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Te das cuenta de eso? Fíjate bien cómo la palabra de Dios nos está mostrando que Jesús vino, murió por nosotros, entregó su vida y el proyecto de Dios indudablemente era salvar la humanidad. Te salvó a ti, me salvó a mí. Pero ahora que ya somos salvos, dice Pablo, se trata de que ya no tengamos que vivir para sí mismos. Y desgraciadamente muchas veces caemos en eso. Y continúa Pablo diciendo, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Entonces, de ahí vivimos para Jesús, que es el enfoque de este año, debe de ser algo que debe estar tatuado en nuestra mente, en nuestra vida. Yo vivo para Jesús. Yo quiero vivir para Jesús. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, esta es tu oportunidad de rendirte al Señor y decidir vivir para Él. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Y como decía un pastor, por cierto amigo, ¿verdad? Hace una semana que estábamos escuchándolo ahí en una iglesia, cuando tú decides seguir a Jesús, comienzas a perder el tiempo todos los domingos en una iglesia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Sí, gracias a Dios. Nosotros tenemos la experiencia, llevamos prácticamente 37, 38 años dedicando el domingo para el Señor. ¿Sí? Algunos pensaron que estábamos perdiendo el tiempo, pero no, estábamos invirtiendo en el banco del Señor. Y el Señor bendice a aquellos que se humillan delante de Él, ¿no? Entonces, es importante, estimados amigos, que entendamos que debemos vivir para Jesús. Ahora, fíjate, los padres pueden vivir por sus hijos. Claro que sí, los padres se esfuerzan por sus hijos, los cónyuges pueden vivir el uno para el otro. Los empresarios pueden vivir en relación a su empresa, al éxito, a crecer la empresa. Decimos que estamos viviendo para algo cuando esa es la motivación de todo lo que hacemos. Y entonces eso nos lleva a examinarnos. ¿Es Jesús realmente para lo que estás viviendo? Si es así, todo lo que Él dice, toda su causa te motiva para seguir adelante, te impulsa para caminar. Tus proyectos están relacionados con lo que Dios quiere hacer en ti y contigo. Es muy importante eso. Y escucha, en esta perspectiva, vivir por Jesús significaría que complacerle es nuestro mayor objetivo. ¿Sí? El mayor anhelo que debe haber en nosotros es complacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto les gustaría complacer al Señor Jesús en este año? ¿Verdad que sí? Es el anhelo de nosotros, queremos hacerlo. Es verdad que batallamos, es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos dificultades, pero el anhelo nuestro tiene que ser siempre querer agradar al Señor. Ahora fíjate, nuestra vida está llena de motivaciones, pero todas las motivaciones tienen que quedar abajo de la motivación principal, que es vivir por Jesús. ¿Sí? Hay motivaciones menores, no digo que no sean importantes, claro que sí, pero aunque tenemos motivaciones menores, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos motivados principalmente por las metas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y cuando esos planes menores, escucha esto, se traslapan o amenazan a los planes de Dios, entonces tú y yo, como seguidores de Jesús, preferimos seguir el plan de Dios antes que seguir un plan que amenace con sacarme del plan de Dios. ¿Sí? Eso habla de prioridades. Diga conmigo prioridades. En matemáticas hay una regla que dice que si tú vas a sumar y multiplicar al mismo tiempo, primero debes multiplicar y después sumar. Porque si inviertes las cosas, todo te sale mal. ¿Sí? Y en mis tiempos el maestro ponía una tacha.
no sé ahora, ¿verdad? Pero prioridades. Dijimos el año pasado, primero Dios. Ahora vivimos para Jesús. Los planes que Dios tiene para mí van por encima de otros planes que quizá yo estoy elaborando y que quizá Dios me lo permite, pero ninguna cosa debe estar por encima de la relación que yo tenga con Dios. Ahora escucha y ve Proverbios 3:6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Debes buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Mando un saludo a toda la comunidad del Cerezo. Desde aquí, yo les prometí que les iba a mandar un saludo, ¿verdad? Ayer estuvimos allá en el Cerezo y alabando al Señor y compartiendo una palabra con ellos. Y precisamente hablábamos de la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios y no actuemos bajo nuestra propia voluntad, ¿sí? Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Qué estás pensando hacer ahora para este año? ¿Ya consultaste al Señor? ¿Sí? Estábamos escuchando un testimonio de nuestros consuegros y nos decían que ellos tenían un plan para comprar en aquellos años una casa. Pero lo sorprendente es que andaban buscando y buscando y buscando y para ello tenían que hacer un negocio, vender otra casa más pequeña para poder comprar la otra. Pero después de que dieron vueltas, fueron con el pastor y el pastor les preguntó, ¿ya tomaron en cuenta al Señor en todo lo que quieren hacer? Y dice que dijeron, no, ni siquiera habíamos hecho. Pues, ¿por qué no se ponen a orar y lo ponen en manos de Dios, no? Y cuentan que se pusieron a orar, pidieron al Señor dirección y cuando ellos se rindieron, Dios hizo las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? Dar un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno es Dios. Jesús advirtió que seguirle sería doloroso. Vivir para Jesús puede sonar algo así como fantástico, como romántico, como idealista, pero Jesús dijo que seguirle sería doloroso. Lucas 14, Jesús habló y dijo, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Eso habla de que seguir a Jesús no es un viaje de fin de semana a la playa, ¿sí? Digo, es bonito, ¿verdad? Pero seguir a Jesús tiene un costo. Seguir a Jesús hay un precio por pagar. Y Jesús dice dos cosas en este pasaje. Dice que para seguirle tendrás que cargar tu cruz y luego caminar tras él. Son dos cosas importantes. Por lo tanto, familia, seguir a Jesús tendrá un precio. Vivir por Jesús, vivir para Jesús, es algo que puede sonar idealista, pero que sí se puede hacer porque Jesús lo dijo. Tienes que seguirme. Solamente tienes que tomar tu cruz y tienes que caminar mis pisadas. Es muy importante eso. Los primeros discípulos sufrieron. ¿Cuántos saben eso? La Biblia registra algunos casos. Los primeros discípulos sufrieron persecución e incluso pagaron con su vida. Por ejemplo, Esteban fue apedreado, Santiago fue decapitado por Herodes. Y bueno, la historia registra que todos los apóstoles fueron sacrificados, excepto Juan. Todos pagaron de una manera terrible. Incluso hoy en día, familia, los cristianos de todo el mundo son golpeados, robados, torturados y encarcelados simplemente porque viven para Jesús. ¿Sabías que cada día matan gente porque el delito es seguir a Jesús? Mientras tú te levantas, ¿verdad? Aquí en tu casa, en Misantla, y ves el cielo, y dices, hoy no voy a la congre porque hay una nube negra. Yo creo que hoy no voy a la iglesia, sí. Me duele el gemelo izquierdo, y me duele el dedo meñique derecho, y no, yo creo que la semana que entra mejor, sí, mejor. Pero hay otros en otras partes del mundo, incluso en México,
que pagan con su vida por seguir a Jesús. ¿Sí? Hay persecución por seguir a Jesús. Quiero compartirte cinco cosas que, entre otras, que revelan lo que significa vivir para Jesús. Cinco cosas que reflejan o reflejarían en tu vida o en mi vida lo que es seguir a Jesús. Número uno, vivir para Jesús significa que hemos muerto al pecado. Vivir para Jesús significa que hemos muerto al pecado. Romanos 6 nos ilustra maravillosamente esta situación de, digamos, cómo es que el creyente, el que le ha entregado su vida, señoritas, pásense aquí, por favor. Sí, miren aquí mejor. Aramara, iglesia, aquí, por favor. Sí, por favor. Sí. Muy bien. Revela Romanos 6 la comparación de muerte con el bautizo. ¿Sí? Eso es algo que lo debemos entender y quiero compartir contigo dos versículos, el 6 y el 7. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Diga conmigo crucificado. Yo te pregunto a ti, cuando has visto la película o cuando lees la Biblia, cuando Jesús lo martirizan, lo suben a la cruz, lo clavan, lo suben a la cruz y todo, ¿qué pasa después? Muere, ¿sí o no? Y a partir de que muere, simplemente José de Arimatea y María y todo lo bajan, pero Jesús ya está muerto. ¿Sí? Pablo utiliza esta comparación para decir, si tú le has entregado tu vida al Señor, entonces tú ya estás muerto para el pecado. Y te tienes que comportar como muerto para el pecado. Es decir, tú tienes que comportarte como un cadáver. Digo, se oye tenebroso eso, ¿no? Pero aquí dice, sabemos que nuestro antiguo ser fue crucificado. Eso significa que fue muerto. ¿Sí? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado está presente, el pecado nos seduce, el pecado está tratando de avasallar, pero si tú estás muerto al pecado, no habrá un toque, un enganche entre tu vida y el pecado. Por eso Pablo nos dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Eso es algo maravilloso, estimados amigos. Por eso vivir para Jesús significa que hemos muerto al pecado. Es importante comprenderlo. Estar muerto al pecado significa que ya no consideramos, escucha esto, ya no consideramos el pecar como una opción. Somos pecadores, somos falibles, nos equivocamos, es verdad. En algún momento vamos a errar. Pero ya no estamos considerando el pecar como una opción porque hemos muerto al pecado. Ojalá y esa sea tu decisión. Ojalá y eso lo estés ahora viviendo. La decisión se tomó cuando nos inclinamos ante Jesús, cuando fuimos a la cruz, cuando le pedimos perdón, cuando le entregamos tu vida. A partir de ahí dice Pablo que fuimos muertos, quedamos muertos hacia el pecado. Aunque tropezamos, el pecado ya no nos domina, ya no debe dominarnos. ¿Sí lo captan? Entonces tú y yo hemos muerto al pecado. Escúchame bien, Satanás va a seguir promoviendo su basura. Satanás va a seguir seduciéndonos. Satanás utilizará el pecado, utilizará todo lo que hoy hay, las redes, utilizará miles de recursos para seducirte y hacerte caer. Pero si tú le has entregado tu vida al Señor, tú estás muerto al pecado y por lo tanto debes comportarte como muerto hacia el pecado. Así es que, como lo dije una vez, ¿se acuerdan que en un congreso un pastor nos dijo, el pescado o el pez que está en el mar, toda su vida vive en agua salada? Pero cuando tú sacas uno de esos pescados, esos peces sacas uno, lo pescas y lo fríes y todo, preparas una mojarrita, ya les está dando hambre, creo.
¿Verdad que le tienes que echar sal? ¿Cómo es que no está salado si vivió toda su vida en la sal? ¿Te das cuenta de eso? Y en la mayoría de eso nos muestra esta ilustración, el carácter del cristiano. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Número 2, vivir para Jesús significa que solo tenemos un Dios. ¿Cuántos? Un Dios. Nada más tenemos un Dios. No que aquel es milagroso. No, nada más hay un Dios. No, pero a mí me hizo el milagro. Nada más hay un Dios. Si te hizo el milagro, pudo haber sido el otro. Perdóname, pero sí. No, pero que quién sabe qué, si eh, yo perdí mi bicicleta y me dijeron dónde estaba. Solamente hay un Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es el primer mandamiento. Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te doblegues ante Él. No hagas imagen de otro Dios, dice el Señor. ¿Sí? Muy claro lo dice. Es el primer mandamiento. No tengas ningún otro Dios. Pero la gente buscará la manera de hacerse ídolos y de hacerse dioses y de adorarlos. Juan Calvino, un héroe de la Reforma suizo, dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Reconocemos a nuestros dioses falsos. Tú te preguntarías, ¿tendrás dioses falsos en tu corazón? Y bueno, dice que, ¿qué es lo que no estoy dispuesto a darle al Señor? La pregunta esta, si tiene respuesta, significa que eso que no estás dispuesto a darle al Señor es tu ídolo. Sí. El rey Agripa escuchó el testimonio de Pablo cuando estaba ya preso. Escuchó el testimonio. Pablo compartió ante todos los que estaban ahí, y ahí estaba el rey Agripa con su esposa y lo desafió a la fe y le dijo: ¿crees, rey Agripa? Agripa se quedó así. No, no fue dispuesto, no estuvo dispuesto a entregar su autoridad y todo su estatus que tenía. No fue, no tuvo la disposición de hacerlo. Simplemente le dijo: por poco me convences para que me haga cristiano. Por poquito. Y no lo pudo convencer. ¿Sí? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a poner en el altar de Dios? Eso es un ídolo. Debemos examinarnos, estimados amigos. Número 3, vivir para Jesús significa estudiar diligentemente su palabra. Por supuesto, vivir para Jesús, si yo vivo para Jesús, debo ir a la fuente donde está su palabra para conocerle más, para conocer quién soy, para conocer a dónde voy, para ver por qué Jesús vino a morir, qué fue lo que ocurrió. Estaba profetizado que Jesús muriera, es verdad. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo Él me ha perdonado? ¿Cómo sanó al enfermo? ¿Cómo perdonó a los que lo maltrataron? Es decir, la palabra está llena de riqueza, de bendición. Vivir para Jesús es estar compenetrándonos todo el tiempo con la palabra. Me sorprendí que les mandé, y bueno, esto va a ser como una llamada de atención tal vez, ¿verdad? Pero les mandé el TCD en audio el 2 de enero, me acuerdo. Y y después de 12 horas, ¿qué creen? Nadie lo había escuchado. 12 horas. Lo que pasa que todavía había sobrado pavo del día 31. El El champurrado, no, no es champurrado, es el tecito, ¿verdad? El ponche y todo, ¿verdad? Pero
Lo que yo quiero decirte es que debe haber hambre de nosotros hacia la palabra, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuérzate. Debe haber un esfuerzo para presentarte delante de Dios aprobado, para que te conviertas en un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Todo creyente, todo siervo de Dios, toda persona que viene a la iglesia y que ya se integró, ya se bautizó, se está congregando, está sirviendo, no tan solo se debe conformar, hablaré por ejemplo de los chicos de la alabanza, no nada más se deben conformar con dominar un instrumento, ¿sí? Eso está muy bien, lo hacen bien, pero a la par tienen que ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Deben crecer mutuamente para que no tan solo sean músicos, sino que también se conviertan en salmistas y más tarde en maestros de la palabra, ¿sí? Me acuerdo que a la edad de 13 años, cuando empecé a rasguear una guitarra, como nadie sabía nada, pues imagínense, el que si nadie sabe nada y tú vas en primero de primaria, pues ya eres superior, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron, pues nos acompañan la alabanza y ahí estoy con la guitarra, ¿verdad? Los primeros tonos que yo sabía, creo que a veces yo ponía otros tonos que ni iban, pero como nadie sabía nada, ¿verdad? Yo trataba de hacer el trabajo, ¿sí? Empezamos desde muy jovencitos a tocar ahí en la alabanza en la iglesia donde estábamos en aquel tiempo. Pero es importante crecer a la par. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, diga conmigo esforzarse, va a costar, va a costar, hay que leer, hay que investigar, hay que tal vez comprar recursos para crecer, para avanzar. Tenemos unas Biblias ahí que llevan un año que las estamos ofertando, las estamos ofreciendo y no se han podido vender. No ha habido nadie que se interese en esa Biblia y la compre. ¿Sabes cuánto la compramos? Esa Biblia en noviembre del 2024. Si sumaras todas las cocas, 2 litros que te tomaste en el año, te hubiera alcanzado para comprar todos los libros que están ahí. Digo, estoy haciendo una exageración. Pero lo que quiero decir es que debe haber en nosotros el interés por la palabra. ¿Sí? Estamos leyendo el TCD, aún hay algunos TCDs que son devocionales que tú puedes ahí comprar para tener tu devocional en la semana. Usar bien la palabra de Dios es vital. ¿Sabes para qué? No tan solo para que digan que sabes mucho, no. Usar bien la palabra es para que te prepares, porque el diablo anda alrededor de ti queriéndote engañar. ¿Sí? Entonces hay que prepararnos para que no nos vayan a engañar. Acabamos de estar leyendo Primera de Juan y precisamente Primera de Juan 5 lo mostraba. Qué importante tener mucho cuidado de no dejarse engañar. ¿Sí? Si no conocemos el corazón de Dios, vamos a ser más proclives a violar sus mandamientos. Vamos a estar más expuestos a eso. Por eso hay que ir a la palabra y buscar todo el consejo en ella para poder vivir en bendición. ¿Lo crees? Número 4, ya nos faltan 2. Número 4, vivir para Jesús significa que usamos nuestros dones para servir a Dios y a los demás. Vivir para Jesús significa que los dones y habilidades que Dios ha puesto en ti no es para tu goce personal, es para que los pongas al servicio de los demás. ¿Sí? Eso es fundamental en la vida cristiana. ¿Sí? Qué bonito que el Señor nos hizo totalmente diferentes. Algunas personas saben hacer una cosa y lo hacen muy bien, y otras hacen otra y lo hacen muy bien. Todos somos distintos. Entonces, dice aquí que vivir para Jesús significa que tú debes estar dispuesto a servir a Dios a través del servicio de los demás. Nos esforzamos para vivir como Jesús vivió. Ese es el reto. Primera de Juan lo dice. Debe andar como Jesús anduvo, dice el creyente.
Entonces tú y yo nos debemos esforzar para vivir como Jesús vivió. Y a través de la palabra vamos modelando nuestras vidas según la suya. Ayer les decía a nuestros amigos allá en el Cerezo, les decía, cuando llegamos a Jesús, llegamos como rocas sin forma, pedazotes de piedra sin forma, ¿sí? Pero ¿qué sucede con el tiempo? Dios usa la palabra y usa personas para que con martillo y cincel vayan modelando nuestra vida. De tal manera que con el tiempo esa piedra que no tenía ni forma se va tomando una forma y aparece, ¿sabes qué aparece? La imagen de Cristo en tu vida. Eso es un milagro. Es un milagro. Por lo tanto, es importante que tú vivas para Jesús y que lo imites. Él fue bondadoso, imita esa bondad. Él dio desinteresadamente, imítalo. ¿Sí? Dejamos de lado nuestras preferencias y dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros esfuerzos a los propósitos de Dios. Es ahí cuando nos parecemos a Jesús. Jesús él mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para qué? Para servir a los demás. Debe haber en nosotros un anhelo por servir a los demás. No debe haber algo menos que eso. Las personas que viven para Jesús descubren sus dones espirituales y los utilizan para impactar al mundo, para bendición. Lo utilizan para bendecir a los demás. ¿Qué te ha dado Dios? Ahora quiero hacer aquí un comentario. Fíjate, quiero que leas conmigo 1 Corintios 12, 7 y 11. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Observa eso, para que nos ayudemos. Y el verso 11 dice, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo él decide qué don cada uno debe tener. Los dones los dones los recibimos a partir de que nos entregamos al Señor Jesús. No debemos confundir los dones que da el Espíritu Santo a las habilidades con las cuales nacimos. Son otras, también son de Dios, por supuesto. Dios nos hizo de una forma, claro que sí, pero los dones son los que da el Espíritu cuando tú te rindes a Él. ¿Sí? Hay personas que tienen el don de evangelismo. Eso no significa que los demás no evangelicemos, pero hay personas que tienen el don de invitar personas a la iglesia y las traen, las convencen. Hay otros que alguien dice, yo invito y no vienen. No te desanimes, sigue invitando. Pero Dios derrama esos dones. Entonces, vivir para Jesús es poner nuestra vida al servicio de los demás, tal como Él lo hizo. Número 5. Vivir para Jesús significa que sabemos dónde está nuestro verdadero tesoro. ¿Dónde está nuestro verdadero tesoro? Ahí donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, dijo Jesús. Ahora, fíjate, las personas que viven para Jesús no se preocupan tanto por las cosas terrenales. Sí. Disfrutan de las cosas terrenales, disfrutan de las bendiciones de Dios, pero lo que nunca hacen es centrarse en ellas. Y te quiero decir que esa es una de las batallas más grandes en el corazón humano. Una de las batallas más grandes que se experimenta en el corazón humano es el apego a las cosas materiales, al dinero, al poder, a la fama, tantas cosas. Es muy importante pensar que vivir para Jesús implica disfrutar sus bendiciones, pero nunca arraigar el corazón en las cosas que son bendiciones. Qué triste es que una bendición de Dios se convierta en tu perdición. Qué triste, ¿no? Es ridículo, ¿verdad?
Me hizo recordar un cuento que me contaron en una ocasión, no lo voy a contar, es un poquito largo, pero hablaba de eso. Entonces, familia, las personas que viven para Jesús son bendecidas por Dios. Pueden tener muchísimo dinero o pueden tener poco dinero, pero viven para el Señor. No viven anclados a lo material. Se centran en la eternidad y se dedican a esfuerzos que tienen un significado eterno. Son personas extremadamente comprometidas con Dios, de tal manera que por sus manos pueden pasar bendiciones, pero así como pasan, las conducen a bendición de otros. Es muy importante esto, estimados, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El Salmo 37:25 precisamente lo dice: joven fui y ahora soy viejo y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿no? Entonces, familia, la justicia de Dios implica en este sentido vivir para Él y saber que el verdadero tesoro es Jesús. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Eso es importante. Es muy importante eso. Esto no significa, ni tampoco estoy invitando a los más jóvenes o a los que están empezando a vivir que no pongan empresas, que no abran algún negocio, que no significa eso. No, no. Si Dios te dio la habilidad para abrir negocios y hacer negocios, hazlo. ¿Sí? Si Dios te está abriendo puertas en ciertas áreas, hazlo. Pero lo que nunca debes hacer es que abandones la fe y abandones a Dios por andar en tu negocio, porque entonces, al final, el saldo va a ser negativo. Esa es la clave. Las personas que viven para Jesús, su pasión y esfuerzo se dirigen a invertir en la vida de otros. Invierten en la vida de otros. ¿Por qué? Porque esos otros un día se unirán a ellos en la eternidad. Qué bendición, ¿no? Que podamos invertir en la vida de otros, porque con la esperanza que esos otros un día tomen la fe en serio y nos podamos ver todos en la presencia de Dios. ¿Qué te parece? La pregunta que yo te puedo hacer en esta mañana o en este mediodía sería: ¿en quién estás invirtiendo? ¿Sí? Estás invirtiendo en tu familia, probablemente eso es bueno, pero es importante que puedas estar invirtiendo tu vida en otras personas también, conduciéndolos a Cristo. Fíjate este pensamiento: convertirse en cristiano significa que elegimos vivir para Jesús en lugar de vivir para nosotros mismos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Fue muy claro el Señor Jesús. Por eso, seguir a Jesús, vivir para Jesús, significa que entendemos dónde está nuestro tesoro. Me gusta este otro pensamiento. Mira, llevar la cruz significa que estamos renunciando a nuestro derecho a ser nuestro propio jefe. Me gustó mucho esa frase. Estamos renunciando a nuestro derecho a ser nuestro propio jefe. Amigos, necesitamos definir muy bien nuestras convicciones en relación a Dios. ¿Sí? ¿Estarías dispuesto a vivir por Jesús? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás haciendo? Porque recuerda que no podemos servir a dos señores. No podemos tener dos amos. O vivimos para Jesús o vivimos para alguien más. Pero no podemos vivir o servir a dos amos. Romanos 14:8
dice, y quiero que lo leas en voz alta si me acompañas, dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué tal? Esto me hizo recordar un viejo himno, ¿no?, que canté muchas veces. Si vivimos, para Él vivimos. Familia, no hay cosa más grande que inclinar nuestro corazón hacia el camino de Dios. Yo te desafío a que este año puedas decidir probar, experimentar el camino de Dios. Que puedas tomar la decisión de vivir por Jesús. Hemos visto 5 cosas, pero no son las únicas, hay más que significan vivir por Jesús. La decisión más grande es esa, vivir por Jesús. No hay otra mejor que esa. ¿Sí? Porque la vida de por sí es difícil. En el mundo hay pecado, hay violencia, hay enfermedad, hay dolor, hay separación, hay muerte, hay tantas cosas. Busques o no busques a Dios, tú vas a enfrentar una de ellas o varias de ellas. Es mejor enfrentar las cosas de esta vida acompañados de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece? Es mejor ir por el mundo como si este fuera un mar embravecido y tú vas en la barca y la barca se mueve, pero Jesús está ahí. ¿No te parece? Tal vez hoy estás levantando una familia. Entrégale tu vida al Señor. Sé un ejemplo para tus hijos. Conviértete en un pastor de tus hijos. Impactados. Un día vas a ver la cosecha. Porque perder el tiempo en la palabra de Dios y en Cristo es ganar abundante riqueza. ¿Lo crees? Dar un aplauso fuerte a Dios.